Bueno, buenos días. Acá estamos en el segundo encuentro de A Viva Voz. Hoy tenemos la alegría y el placer de compartir con Jorge David, que está acá a mi lado y a la vez a muchos kilómetros de distancia. Lo voy a presentar. Jorge David es compositor, investigador y artista sonoro mexicano, profesor de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM en el área de tecnología musical. Es promotor de las tecnologías libres, las licencias abiertas y la libre circulación de la cultura. Defensor de la equidad, la inclusión y la diversidad sexoafectiva. Ha sido miembro del colectivo Armstrong Liberade, de la red de estudios sobre sonido y escucha, del Rancho Electrónico y del colectivo Teatro H. Actualmente es miembro del dúo queer Epifonías y del ensamble Chango Dada y participa como diseñador sonoro en diversos proyectos de danza y teatro. Bueno, hecha esta breve presentación, te doy la bienvenida nuevamente. Hola, Caro, muchas gracias. Y es un gusto también acá recibirte. Bueno, vamos a hacer esta entrevista empezando por el camino, ¿no? Por el camino biográfico, que siempre cuando elegimos narrar una parte de nuestra biografía, hay otra biografía que queda como en los bordes, ¿no? Y esta sería la primera pregunta que tengo para hacerte. Me gusta mucho conocer qué hay como detrás de escena de los caminos de la voz, qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos imanta y nos va conduciendo a la investigación vocal, que es a la que vos te dedicás. Eh, y bueno, eso, darte la palabra y escucharte. La biografía de los bordes, qué comprometedor para abrir la plática, pero está bueno porque creo que efectivamente mi relación con el tema de la voz no es una relación que nace en el espacio académico, en primera instancia. De hecho, mi incursión en el espacio académico, esto es relativamente reciente. Creo que en realidad hay un par de eventos que marcaron como un interés por la voz que recientemente se reactivó por cuestiones, como dices, autobiográficas, pero desde estos bordes del CV, ¿no? En los bordes, esas cosas que no escribimos en el CV porque tienen que ver con nuestra vida personal, pero que atraviesan totalmente también lo que hacemos a nivel de trabajo académico, artístico. No sé, hay un evento en particular del que tal vez al ratito platique con más detalle, que me marcó mucho, que fue conocer a una amiga muy querida, muy cercana, que se llama Lía García. Fue en el 2015, 2016, en el borde entre 2015 y 2016, diciembre, enero, que ella pues invitó a un colectivo en el que yo participaba a hacer la música en vivo para un performance que se llama Transirenita. Y en este performance, Lía pues, estaba recreando el musical de Walt Disney de La Sirenita, ella personificando a Ariel. Y fue muy impactante para mí la experiencia porque primero yo nunca había hecho algo de esa naturaleza. De entrada nunca había musicalizado una película de Disney, pero además no era La Sirenita, sino una Transirenita, porque ella es una mujer y una activista y una artista trans que estaba también explorando lo que es la reproducción de estereotipos femeninos en las películas de Disney, pero además con una película que tiene a la voz en el centro, ¿no? Porque recordaremos que la trama de La Sirenita, digamos, tiene una coyuntura importante cuando ella va con la bruja del mar y la bruja le dice, te voy a hacer humana, pero te voy a quitar la voz, ¿no? Porque en el mundo de los humanos la voz no es necesaria, ¿no? Allá basta con que tengas un buen cuerpo, con que tengas una buena conducta y es todo lo que se necesita porque en el mundo de los humanos las mujeres no tienen voz, ¿no?
Entonces hay como una capa ahí de discursividades muy violentas en realidad sobre lo que implica la voz en el supuesto mundo de los humanos, las humanas. Pero sobre todo lo que Lía puntualizó en aquel performance es el hecho de tener que renunciar a la voz para poder cumplir el sueño de la transformación. Entonces ella hacía esta analogía, yo como ex hombre cis, al convertirme en mujer trans, tengo que sacrificar mi voz, porque la voz es la que me delata, ¿no? La voz es la que hace que la gente se dé cuenta de que yo no soy, entre comillas, una mujer normal, ¿no? De que yo vengo del mar, de que yo vengo de un lugar distinto y de que de alguna manera yo soy una especie de ser monstruoso que sufrió una transformación, entre comillas, no natural desde una visión purista de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando yo estuve en ese performance, para mí fue muy, muy impactante. No sé si al ratito de tiempo podemos platicar más, incluso tengo algunos ejemplos del performance, pero para ahorita no desviarnos de esta autobiografía. Lo que puedo decir es que en ese momento algo se quedó ahí, ¿no? Como sembrado. Como que dije, ah, caray, algo hay que me llama. Y después pasaron algunos años. Yo con Lía siempre mantuve cierto contacto, pero, pero era como un contacto ahí más o menos distante. Y hace 2 años y medio, más o menos, justo cuando empezaba la pandemia, mm, pues a nivel de biografía personal tuve como una ruptura muy fuerte en mi vida. Eh, Tuve un cambio de casa, terminé una relación muy larga. Pasaron esas cosas que pasan en la vida que a uno le mueven el tapete y te hacen preguntarte quién diablos eres, ¿no? O sea, ¿qué pasa contigo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y en ese momento por alguna razón empezó a surgir mucho esta pregunta de cuál es tu voz, ¿no? No sé si a quienes nos escuchan les ha pasado, pero a veces somos personas muy complejas que nos atraviesan muchas vocalidades, ¿no? Y cuando pienso en voz no pienso solamente en la voz física, sino en la voz como una enunciación, una capacidad enunciativa, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, yo soy un poco compositor, un poco académico, un poco militante de algunas luchas, un poco persona, a veces somos un poco personas también, pero que de todo eso se enuncia cuando yo hablo, ¿no? O sea, como que entré en esta etapa de crisis existencial y a partir de ahí, por alguna razón, reconecté con Lía, ¿no? O sea, empecé a recordar esa sirena como un canto de sirena. Y entonces, como que la busqué, empezamos a hablar mucho, nos reencontramos, y a partir de ahí empezaron a surgir muchas voces alrededor que me hicieron sentir que era necesario plantearse una pregunta muy existencial de quién habla cuando se escucha mi voz, ¿no? Y creo que esa pregunta me empezó a llevar a una serie de viajes, de travesías, eh, pues que me hicieron tener la necesidad de llevar también a la pregunta académica esto, ¿no? Y a la pregunta artística. Es un poco como dejar que eso permea en los distintos registros de lo que hago, ¿no?, cotidianamente. Y pues también esto me llevó a conocer personas que también tenían eso como algo central. Y pues sí creo que es la biografía de Los Bordes empezaría en aquel performance con Lía, de que ella para mí es como una guía de la exploración sobre la voz, un acompañante, ¿no? Como una especie sí, de hada acompañante en este camino. Y por eso siempre me remito a ella cuando me preguntan sobre mi interés por explorar la voz, ¿no? Sí. Gracias. Qué hermoso. Yo tengo esta intuición de que no hay biografía académica que no empiece en realidad, ¿no? Por los bordes. No, no, no sé si es posible esa escisión en realidad, pero con la voz es muy fuerte lo que sucede porque es como hay una liminalidad que la define a la voz en sí misma, ¿no? Como que definiera ese espacio umbral que ella siempre ocupa, ¿no? Y ese nivel de indefinición. Entonces, me parece muy lindo en tu trabajo y me parece muy lindo en esta experiencia, en esta performance de Lía,
este lugar que tiene la voz de eso, de quiebre, de umbral, de pasaje. Em, Incluso el juego es entre animalidad y humanidad y monstruosidad. Ahora igual vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, gracias por traer estas historias, estos relatos. Em, en relación a esto último que contabas de las voces que conviven en nosotras, en nosotros, en nosotres, em, ¿qué diferencias percibís en ese proceso en el cual nos hacemos conscientes de las capas de voces que nos habitan, ¿no? Como qué diferencias percibís entre un darse cuenta de esas capas que nos habitan y los momentos en que no somos conscientes y hay como pequeños vislumbres de que hay distintas vocalidades, pero bueno, no lo podemos poner en palabra o no lo podemos develar. Sí, pues no, creo que esta pregunta yo o sea, la puedo extender en general a qué pasa cuando cobramos conciencia de algo, ¿no? Y creo que en torno a la voz, a las voces, en la toma de conciencia abre la posibilidad de reconocimiento, ¿no? Porque bueno, yo ahora contaba una anécdota que me remite a un momento específico y que hay algún trazo, ¿no? Pero también nos podríamos ir más hacia atrás, ¿no? Como a qué implica, por ejemplo, yo mucho tiempo, o sea, cuando yo me acerqué a la música, a querer hacer música, yo quería ser cantante. Y el darme cuenta de que mi voz no era apta para eso, el haber entrado a clases de canto varias veces y darme cuenta de que no, digamos, de que no podía afinar totalmente bien, de que no tenía una voz potente, por lo menos eso fue lo que se me decía, ¿no? Y así fue como yo lo interioricé. Y pues fue un primer gran choque, ¿no? Porque fue darme cuenta de que mi voz no era apta, era inepta, ¿no? Para realizar ciertas actividades como cantar, que era, o sea, el sentir que la voz propia no es apta para responder a un deseo, es algo que nos atraviesa, ¿no? Y mucha gente lo vivimos de distintas maneras. O sea, poníamos el caso de las voces trans, donde es, por lo menos en la experiencia de los amigos que yo he tenido, amigas, amigos trans, amigas no binarias que también han pasado por procesos de transición, ese es un discurso común, ¿no? Mi voz no se ajusta a mi deseo completamente, por lo menos en momentos de la transición. Eh, y yo sin haber vivido una transición de identidad de género como tal, en ese sentido, sí viví la transición de aceptar que mi voz no era una voz de cantante, ¿no? A como se decía, pero también la realidad de ver que mi voz de niño, mi voz de adolescente no era tampoco la voz que se esperaba, ¿no? O sea, la voz que yo mismo esperaba de mí o la voz que la gente esperaba, o sea, la voz que podía alzar la voz y que podía hacerse escuchar. No sé, yo también viví por distintas cuestiones biográficas también de borde, pues viví una primera juventud en la que mi voz yo sentía que no se podía escuchar por muchas razones, ¿no? Y aprendí a sentirme avergonzado de mi voz por distintas razones. O sea, recuerdo esas experiencias egofónicas, les llaman algunos autores, de escuchar la voz propia, hablando, cantando, y ese sentimiento de decir, ese no soy yo, ¿no? Ese no quisiera ser yo. Y ese no quisiera ser yo empieza a generar una capa de no reconocimientos, ¿no? Entonces, es interesante porque lo no consciente se relaciona íntimamente con lo no reconocido. Y a veces creemos que no somos conscientes de algo, pero realmente lo que queremos es olvidarlo. O sea, sabemos que está ahí, tenemos cierto grado de conciencia, pero no lo queremos traer a la conciencia cotidiana porque por alguna razón nos hace sentir incómodos, ¿no? Entonces yo creo que algo, por la pregunta que hacías de qué diferencia hay o qué pasa cuando cobramos conciencia de, me parece que algo que pasa es que se abre la posibilidad del reconocimiento. Es decir, ese que suena así soy yo, ¿no? Y ese que suena que sí soy yo sí puede cantar. Y ese que suena que sí soy yo sí puede alzar la voz y sí puede hacerse escuchar. Y sí puede enunciarse en un espacio tanto público como privado, porque también podemos escucharnos a nosotros mismos. Y esa revelación de que yo me puedo escuchar a mí mismo
de que yo puedo escuchar mi voz sin sentir vergüenza por eso, sin sentir algún tipo de aberración, algún tipo de incomodidad, cambia radicalmente el mundo, ¿no? O sea, porque a través de nuestra voz existimos. No sé, tú, hemos platicado de tu bebé, ¿no? Como que ya no es tan bebé, pero está en ese proceso. También me imagino de un cambio de voz y no sé cómo lo vives tú. Pero de las primeras cosas que pasan cuando somos chiquitos, chiquites y empezamos a crecer es que nuestra voz vive un mundo de transformaciones, ¿no? O sea, de entrada de ser una voz casi, no sé, muy física, muy animal, ¿no? Una voz que viene de las entrañas, a ser una voz lingüística, ¿no? A ser una voz que empieza a educarse para tener inflexiones, pero después se vuelve una voz genérica, ¿no? Genérica en el sentido de que empieza a estar atravesada por el género. Y entonces el niño tiene que hablar de cierta forma, la niña tiene que hablar de cierta forma y no hay más. Estamos en un proceso histórico bien interesante donde se empieza a reconocer esas otras voces que también las vemos ahí, ¿no? También las vemos en el reconocimiento de las voces de géneros no binarios, ¿no? También lo vemos en el reconocimiento de las voces de sexualidades no binarias, también lo vemos en el reconocimiento de las voces de geografías no binarias, ¿no? Ya el discurso de norte, sur, primer mundo contra tercer mundo ya nos empieza a ser cada vez más insuficiente, ¿no? Entonces, ya me alargué mucho de la pregunta que existe, pero es que creo que interpela muchas capas de existencia, de política, de ser en sociedad, porque el reconocimiento de las voces diversas es siempre reconocimiento de presencias diversas. Cada voz es una presencia, tanto lo que habita en nosotros como las voces que están alrededor nuestro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en mi caso que trabajo en una escuela de música? O sea, también pensemos cómo el concepto de voz se puede extender a presencias de maneras muy distintas. O sea, ¿qué pasa cuando en una escuela de música se abre un espacio donde se reconoce que nuestros alumnos no solamente hacen música de concierto, no solamente tocan Brahms, Vivaldi, Bach, Beethoven, Schumann, Schubert, ¿no? No solamente tocan este canon eurocéntrico, muy decimonónico con sus extensiones hacia atrás, hacia adelante, sino que también tocan cumbias, ¿no? Sino que también tocan reggaetón, sino que también hacen música experimental no académica, también hacen pop. O sea, ¿qué pasa cuando reconocemos esas presencias que están ahí, que habitan en nuestra comunidad? La comunidad se diversifica, se enriquece, la escuela crece, ¿no? Pero también nos preguntamos por qué no pasa eso todo el tiempo y qué implicaciones políticas tiene estar acallando las voces diversas constantemente, también en nuestra propia persona. Porque es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo decir yo soy académico y esta es mi voz, y yo soy hombre cis y esta es mi voz. Es muy cómodo instalarse en una categoría fija donde las cosas aparentemente funcionan. El problema es qué pasa con todo lo demás, a dónde se van esas presencias que aparentemente no tenemos concientizadas, ¿no? No sé, creo que fui muy disperso en mi respuesta, pero es que hay muchas No, preguntas. tranquilo, o sea, mis preguntas son disparadores y que vayan a donde vayan, yo no es que estoy esperando que digamos eso, que se diversifiquen hacia donde se tengan que diversificar, está bien. Pero me va llevando también todo lo que estás contando, em, me trae una y otra vez, porque realmente una de las cosas que me pareció más interesante de tu planteo en relación a la voz y que me parece que no está suficientemente como eh, escuchado, ¿no? En los campos de trabajo con la voz es en las implicancias directamente políticas que tienen el trabajo desde hacia la voz, tanto las consecuencias de un trabajo de reconocimiento y de concientización vocal, como todo lo que vino construyendo esa voz hacia la que hoy yo reconozco como mi voz o mis voces, ¿no? Y en ese sentido, la categoría que vos trabajás de monstruosidad me parece riquísima, me parece muy interesante. Sobre ella te quería preguntar y cuando te hice la pregunta anterior se me iba dibujando, ¿no? Como en el umbral de reconocimiento y te pregunto esto, eh, aparecen o se empiezan a develar esas monstruosidades y qué implica para el reconocimiento personal en la aparición y el trabajo con las monstruosidades de la voz.
te puedo contestar compartiéndoles un video, porque creo que Pues, para mí la idea de la voz monstruosa tiene que ver con esta anécdota que contaba sobre mi amistad y también los momentos de contacto también artístico que he tenido con Lía. Y creo que ella explica súper bien la forma en la que yo me acerco al concepto de lo monstruoso en la voz. Entonces me gustaría compartirles un video y sirve que también conocen a Lía, por lo menos en video, y, y creo que tendría otra dimensión y ahorita yo comento por qué este video me parece muy potente. Ahí se ve la pantalla. Se ven como 2 minutitos donde ella plantea esta relación con la voz. A ver, ¿qué tal? Voy a apagar mi micrófono mientras para que no. Yo soy una activista transexual, soy Lía García, me conocen como la novia sirena porque cuando yo decidí iniciar mi tránsito de género de masculino a femenino, cuando decidí pararme en el mundo como lo que realmente quería ser y cuando decidí hacerme justicia a mí misma y decirle al mundo esto es lo que yo soy y esto es lo que quiero ser, de alguna manera morí socialmente porque la sociedad me desplazó a la frontera, la sociedad me desplazó al abismo y yo decidí renacer porque esta sociedad también es mía y yo necesitaba visibilizarme en esta sociedad. Así que decidí renacer como una sirena. Aquí estamos viendo una imagen universal que muchas y muchos de nosotros conocemos. Ese momento en que Ulises se encontraba con la sirena y de repente se daba cuenta que tenía que taparse los oídos con cera para no escuchar a las sirenas porque si las escuchaba se iba a ahogar, iba a sucumbir a su canto. Las sirenas cuando alguien nos escucha, pues es su muerte. No sé si ustedes lo recuerden. Esto se exportó a Disney cuando la bruja del mar le quita a la sirenita la voz y le dice, si tú quieres ser una humana, te voy a quitar la voz, porque en el mundo de los seres humanos las mujeres no necesitan voz. Yo en mi día a día, como mujer transexual, cuando estoy en la calle, miro a la gente, me gusta darles una sonrisa, me gusta mirarles fijamente también. Pero algo sucede, ¿no? Porque la gente cuando me mira y se da cuenta que pues soy una chica que está transitando por la ciudad, una chica cuyo cuerpo a lo mejor no corresponde a lo que están viendo. Y paradójicamente cuando recupero mi voz, cuando hablo es ese momento en que yo me pongo, por un lado, en el momento político, en el que me visibilizo como mujer transexual, porque la gente es cuando lo confirma, pero por otro lado me coloco en un estado de riesgo, porque México es el segundo lugar a nivel mundial en presentar crímenes hacia mujeres trans y hacia hombres gays afeminados, y después está Brasil. Así que ese es un momento también muy muy paradójico cuando yo recupero mi voz. Y quiero compartir con ustedes que nos encontramos en un estado de emergencia aquí en México porque hemos tenido muchos casos de transfeminicidios en este año, muchos casos de feminicidios, y el movimiento trans ahorita junto con el movimiento feminista nos estamos aliando para pedir y exigir justicia para todas aquellas que han sido silenciadas, asesinadas y saqueadas de su libertad. Por eso me congratulo de estar aquí en la academia hablando de mi historia y en este escenario junto a ustedes. Quise dejar un fragmento un poco larguito, entre otras cosas porque me interesaba plantear una idea que a mí me parece potente y que yo retomo mucho el trabajo de Lía y de otras personas, que es la idea de que jugarse la voz es jugarse la vida. Y en muchos aspectos, ¿no? Aquí se habla de un caso, yo diría, limítrofe, donde por una diferencia de voz puede ser asesinada, ¿no? Puede ser destrozada al punto de la muerte social y de la muerte física, ¿no? Pero también podemos ver un montón de matices, ¿no? Donde jugarnos la vida significa poder estar donde queremos estar, poder decir lo que queremos decir. O sea, jugarnos la vida también significa poder hablar con quien queremos hablar, de la manera en la que queremos hablar, con la voz, con la inflexión vocal que queremos tener, ¿no? O sea, jugarnos la vida es jugarnos también el día a día, ¿no? También es jugarnos las vidas, ¿no? Las diferentes formas en las que podemos estar aquí y ahora. Eh, y en ese sentido, a propósito de la voz monstruosa, creo que sería la voz que se quiere jugar una vida distinta.
Pues es la voz de la diferencia vital. Y es o sea, el monstruo en este sentido tiene que ver con la primera pregunta que hacías del reconocimiento de lo inconsciente, ¿no? Tomar conciencia de... Yo la forma en la que he estado pensando el concepto de lo monstruoso tiene tanto que ver con psicoanálisis y con el momento en el que aquello que está, lo ominoso, le llaman, ¿no? Freud usa este término de lo ominoso, esto que está reprimido, abyecto, y que nos remite siempre a algún trauma, algo que en nuestra vida hay cosas que ocurren de repente que hacen que silenciemos ciertas experiencias, que las bloqueemos, que las convirtamos en un trauma y que las releguemos al inconsciente, porque no somos capaces de reconocerlas, o creemos que no somos capaces, porque en el momento tuvimos un mecanismo de protección que nos dijo, eso es muy peligroso, eso puede remover fronteras, ¿no? Eso puede cambiarnos todo lo que hemos creído sobre el mundo, todo lo que nos dicen, y eso pone en juego la idea de que eres hombre o que eres mujer, o la idea de que eres rico o que eres pobre, o la idea de que eres argentino o que eres mexicano. O sea, eso pone en juego tu sistema de valores de estratificación social y entonces bloquéalo, ¿no? O sea, no puedes ni siquiera pensar, ni mucho menos nombrar esa experiencia que tuviste a los 3 años que te marcó de por vida. Y ahí es donde entramos en el terreno de eso ominoso que cuando por medio de algún tipo de procedimiento, que puede ser el psicoanálisis, pero también puede ser la experiencia artística, el performance, o muchas cosas que nos pasan en la vida, de repente se toca esa llaga y de repente se le quita tierrita a eso que parecía tierra firme y te das cuenta de que ahí había una semilla. Y rascas más y esa semilla tiene un tallito. Y rascas más y ese tallito tiene una hoja. Y de esa hoja sale una flor. Y eso es peligrosísimo porque en ese momento en que tú reconoces eso que habías decidido bloquear y en el momento en que lo dejas emerger, te das cuenta de que tienen que cambiar cosas y te das cuenta de que mucho de lo que eres o de lo que crees que eres se va a poner en riesgo. Y ahí viene la noción del monstruo, porque el monstruo es este ser que habita en las profundidades y cuando sale cambia la realidad. Y es peligroso porque pone en entredicho el suelo firme en el que caminamos. Y pues no sé, o sea, creo que para mí la idea de que en nuestra voz habitan monstruos y de que si aprendemos a escucharnos y nos damos tiempo para escucharnos, vamos a empezar a reconocer capas abyectas, capas silenciadas que están en nuestra propia vocalidad. Y aquí hablo tanto en términos metafóricos como literales, ¿no? Tanto en las múltiples enunciaciones que nos habitan, o sea, el yo artista, el yo académico, el yo persona, el yo amante, el yo hermano, el yo amigo, amigue, etcétera, el yo hombre y el yo mujer, y el yo no binario que también está ahí, que todo el tiempo están emergiendo, el yo niño y el yo adulto, y el yo anciano que ya está habitando en mí en distintas dimensiones. Pues claro que la realidad se puede empezar a mover. O sea, ¿qué pasa cuando alguien de repente que ha creado su constitución social en torno a una forma de ser en el mundo, llegan y le dicen, pues tú no eres solamente hombre, ¿no? ¿Qué pasa cuando a alguien le dicen eso? Tú no tienes por qué actuar de esa forma necesariamente, ¿no? Tú no necesariamente tienes que ser un compositor que reaccione a ciertos códigos. No necesariamente tienes que escribir de tal forma, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando te dicen hay otras voces ahí y se pueden observar y se pueden reconocer? Es un poco como en el momento psicoanalítico cuando te dicen tú no solamente eres un niño maltratado, ¿no? O sea, tú puedes nombrar eso y lo puedes sublimar y lo puedes traer al consciente para hacerte cargo de ello, ¿no? Porque también es eso, los monstruos exigen cuidado. O sea, tener un monstruo en casa implica cuidarlo, apapacharlo, hacerse cargo de ello, ¿no? No sé, de pronto me vino a la mente una película de Sven Meyer, ¿cómo se llama? Otis, no sé si la conoces, pero el caso es que crían un monstruo, ¿no? Que empieza a comer gente y se hace una bonita analogía de lo que pasa con estas voces que ocupan cuidado, ¿no? Y ocupan también a veces contención, pero son necesarias porque la sociedad no se puede mantener como está. O
sea, acallar voces ocupa demasiada energía y ocupa demasiada discriminación y demasiado desplazamiento de personas, de vidas, ¿no? Y entonces por eso a mí me interesa mucho esta manera política de entender la voz monstruosa como una voz en la que se juegan las otras vidas posibles, ¿no? O sea, doy como todo este giro para hablar de las voces de otras vidas posibles, que son me parece que es una necesidad social que tenemos hoy en día de reconocer todas esas vidas posibles, porque están ahí, ¿no? Y van a estar ahí y hay que fomentar que estén ahí. Totalmente. Te escuchaba y a mí me interesa mucho la voz como te vas a ir dando cuenta o te habrás dado cuenta tal vez en la charla como, como una especie de ruptura, con una especie de torsión de nuestra mirada dualista en general, ¿no? Y, y me encanta la hibridez que propone la categoría de monstruo. Como eso, como si pudiéramos aceptar que en el monstruo lo que habita es la conciencia de nuestra hibridez, ¿no? No dual, no binaria. eh, Siento que ese cuidado está en relación también a dialogar con nuestra fragilidad. Lo que vengo trabajando me lleva todo el tiempo a percibir el dualismo como un escape, ¿no? A la fragilidad, como una categorización que viene a correr lo frágil, lo vulnerable también, pero sobre todo lo frágil. Y, y la categoría de monstruo como automáticamente está moralizada, ¿no? Aparece una moralización de la categoría de monstruo asociada a eso, no sé, es un monstruo, entonces va a ir a comer gente. Es un monstruo entonces, y, y en realidad, si lo pensáramos desde un espacio en donde la hibridez fuera, no sé si me gusta la palabra ley, pero vamos a ponerla ahí para decirlo rápidamente, eh, esa monstruosidad tal vez no tendría ese lugar, ¿no? De contracción, de contención y después de necesitar ir a comer gente. Y siento que cuando trabajamos desde las voces, bueno, en mi caso trabajando con las vocalidades específicamente, como con el trabajo vocal, me he encontrado con experiencias en las que estas cosas de las fronteras, de los bordes, aparecen y al integrarse como permiten una voz más resonante y una voz más colorida en términos de recursos estéticos, pero también en términos de diálogo entre el aspecto psicoemocional y el vocal, ¿no? Por ejemplo, una alumna que hace un tiempo venía haciendo todo un proceso personal, ¿no? Más allá del vocal, pero a partir de una cosa que me cuenta, ella, hablando de las fronteras, vive hace mucho en Argentina y bueno, nada, provenía de otro territorio y a partir de ese momento yo empiezo a escuchar, después de ese relato de algunos trabajos que veníamos haciendo, que empieza a cambiar la sh por la i nuevamente, ¿no? Y en un abrazar e integrar su voz argentina con su voz de la lengua materna, ¿no? Y cómo ese diálogo también estuvo como atravesado por el tránsito de un trabajo con su propia vocalidad, sin tener como objetivo integrar eso otro que había quedado por fuera. Pienso en esas, ¿no? Categorías o en esas experiencias, mejor dicho, como se podría nombrar también como trabajar con nuestra monstruosidad vocal. Sí, totalmente. Es que también creo que nadie puede decir lo que significa un monstruo para otra persona. Me parece que la idea, saber, yo pienso lo monstruoso como el reconocimiento, o sea, el proceso que ocurre cuando reconocemos aquello que estaba acallado, ¿no? Pero eso puede tomar múltiples formas. Creo que también es una reducción pensar en que lo monstruoso necesariamente tiene que ser ruidoso, ¿no? Necesariamente tiene que ser estruendoso, necesariamente tiene que ser agresivo en un sentido como... O sea, creo que siempre hay cierta agresión en el sentido de que pone
o sea, golpea nuestra forma habitual de entender las cosas, pero me parece que también puede haber monstruosidades tiernas, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que algo sobre lo que habría que hablar es sobre la ternura de lo monstruoso, ¿no? Y viceversa, lo monstruoso de la ternura que puede llegar a removerlo todo, ¿no? Y también creo que puede haber monstruosidades sigilosas, ¿no? Monstruosidades delicadas. O sea, es impresionante pensar lo que pasa con alguien que ha crecido con la idea de que la forma de expresar afecto es violenta, porque pasa eso y es un problema social ahorita tremendo, ¿no? Tremendo, que atraviesa muchísimas geografías. Y de repente alguien le dice, tú puedes ser tierno, o sea, tienes derecho a ser tierno, tienes derecho a expresar esa parte de la ternura. El mundo se cae, ¿no? Y en ese sentido es una idea de un monstruo sumamente sutil, ¿no? Frente a lo que podríamos ver desde afuera, ¿no? Pero de pronto es cómo lo vive la persona desde adentro. O sea, ¿qué pasa? No sé, digo, me voy a permitir extenderme en la autobiografía, pero pues es que, ¿de qué más podríamos hablar si no es de nuestra voz, cuando hablamos de voz, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me ocurrió en mi biografía personal y que también tiene que ver con todo este tránsito, es que yo pasé de haber vivido como una vida social en torno a la heterosexualidad, ¿no? En haber estado en relaciones heterosexuales, en haber construido un yo desde ahí, o sea, independientemente de cómo yo reconociera mi sexualidad diversa, a pasar a una vida en una relación homosexual, donde de repente uno se circunscribe en otro círculo, y una de las primeras cosas que tuve que entender es que mi masculinidad podía tener muchísima diversificación, ¿no? Social, no solamente hacia lo íntimo, sino social. Y entender, o sea, para mí esa fue una forma de monstruosidad tierna, ¿no? Desde la ternura, que la manera en la que yo me podía relacionar afectivamente con hombres y con mujeres, y con hermanos, y con padres y madres, también podía venir desde la caricia, por ejemplo, y tomar conciencia de lo interiorizado que tenía el no poder hacerlo, es algo monstruoso. O sea, es como decir, entonces todo lo que he vivido hasta el día de hoy de alguna manera es una mentira. Digo, un poco así, es como lo viví en su momento, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y hablando con muchas personas sobre la voz, sobre cómo vivimos, por ejemplo, el ser hombres, pues, pensando yo como la gente que comparte más una experiencia de vida conmigo, nos damos cuenta de que se nos ha inculcado una forma de dar y recibir afecto que deja demasiadas cosas fuera. Y el darle voz a esas posibilidades de afectividad es monstruoso, pero es una monstruosidad que desde el imaginario, desde el imaginario casi hollywoodense sería como una monstruosidad inversa, ¿no? Como el antimonstruo, el monstruo de la fragilidad, como dices, ¿no? Pero me parece que las historias pueden ser tan diversas como las personas, ¿no? Entonces, sí, me parece bien importante esa puntualización que haces, porque desde mi perspectiva sería sumamente limitante pensar que lo monstruoso tiene que responder a ciertas cualidades inmanentes, y si no ya no es monstruoso. Como si alguien tuviera derecho de decir qué es lo que remueve el piso a otras personas. No sé, los monstruos también deberíamos hablar también de monstruos diversos, resonantes, que se despliegan en muchísimas formas. Y no sé, o sea, sobre esto, quizás si tenemos tiempo me gustaría compartirles dos, un poco también para ver la diversidad de formas que esto puede llegar a tener incluso en expresiones artísticas. No sé que varias de las personas que nos escuchan quizás también trabajen artísticamente con la voz y tal vez se pregunten, porque yo me lo he preguntado, bueno, ¿y a qué sonaría el monstruo? ¿No? O sea, ¿cómo podría yo imaginar algo sonoramente a partir de estas ideas? Y un poco en contraste les quería mostrar dos voces que en su momento cuando las escuché me resultaron profundamente monstruosas y que son súper contrastantes, ¿no?
Una respondería más como esta idea del monstruo ruido y otro a un monstruo ternura, transición, que en ambos casos a mí me parecieron muy monstruosas en el sentido de que decían, Dios, ¿qué está pasando? ¿No? ¿A dónde me lleva esta escucha? No sé, ¿tendremos tiempo de escuchar unos fragmentitos de estos audios? Por supuesto. Entonces, miren, uno de ellos es puro audio, entonces voy a compartir audio. Bueno, no creo que déjenme, a ver, no, sí, audio. El primero es de un artista que yo estuve siguiendo mientras hacía una investigación sobre música hecha con software libre y música, sobre todo que exploraba el ruido con software libre. Esto es algo que estuve haciendo hace años. Y llegué a este artista, pero esta pieza en particular que les voy a compartir, si pueden escuchar con audífonos y poner mucha atención a la diversidad que existe en lo aparentemente homogéneo. A mí me pareció muy removedora porque me permitió escuchar muchas capas, muchas presencias que habitan en un grito, ¿no? Es una pieza hecha a partir de un grito, y también tengan cuidado con el volumen porque sí puede ser muy estridente. Si tiene el volumen alto se pueden lastimar. Entonces, sí háganlo con precaución. Y a ver qué les parece. O sea, voy a poner unos 2 minutitos y el ejercicio que les propongo es pensar cuántas voces habitan en esta voz, ¿no? Y cuántas sensibilidades. O sea, no sé, les propongo abrir la sensibilidad a encontrar la ternura que habita en esta voz, encontrar el miedo, la fragilidad que habita en esta voz, encontrar también el coraje, también encontrar la dureza. O sea, no sé, me gusta mucho esta pieza porque nos pone un abanico, un gran arco iris de emociones que habitan la voz, pero que no las escuchamos en primer plano. Tenemos que ir abriendo la escucha, soltando la escucha, poniéndonos flojitos al escuchar, para poder empezar a apreciar toda esta sutileza que existe en el grito. Entonces les pongo un par de minutitos. Después, Caro, igual te paso los links de todas estas cosas por si quieres hacer un playlist o algo, tenerlo a disposición en el canal de YouTube. Estaría fantástico. Ahí va. No sé, quizás de pronto es como un golpe así de ruido muy fuerte, pero no sé si
si hace algún sentido lo que digo. Yo escucho muchísimas capas y tal vez soy muy condescendiente con el ruido, pero realmente me parece que es un ejemplo como de un gran blanco de voz, donde tenemos un montón de colores reflejándose, ¿no? Y ahora el otro ejemplo, un poco pensando en cómo puede haber tantas formas de monstruosidad, es de un poeta mexicano que se llama Daniel Miscup, que, bueno, es también alguien que ha sido muy significativo para mí de un tiempo acá que conocí su trabajo. Yo lo escuché en un programa, en una serie de podcast que por cierto les recomiendo mucho, si no la conocen, que se llama La Hora Trans. Está en Spotify y en otras redes, que conduce Luis Almaguer, que es también una cantante fantástica, igual mexicana, una cantante trans que tiene este programa donde entrevista a distintas personas que se asumen como trans desde distintas experiencias, ¿no? Hombres trans, mujeres trans, también hombres, mujeres, o más bien personas no binarias, pero que han vivido procesos de transición. Y cuando escuché el programa de Daniel Miscup, me llamó mucho la atención que él habló justamente de la transición de la voz en la poesía. Y entonces habló de un ejercicio que después encontré y está disponible en internet, al menos parte, donde él se graba leyendo su propia poesía en distintos momentos de su transición vocal, ¿no? Cuando él empieza un tratamiento, cuando él decide hacer la transición para devenir hombre trans, y entonces entra en un tratamiento que empieza a transformar su voz, y son poemas muy, muy fuertes, porque van documentando el tenerse que despedir de una voz para abrazar otra voz, ¿no? Y tener que reconocer a esa voz justa, o sea, hacerse consciente de esa voz que habitaba, pero que cuando emerge también implica de alguna manera el despedirse de la voz anterior. Entonces también hay una cosa interesante, a veces reconocer esas voces que habitan en nosotros también implica despedirnos de otras voces, ¿no? O por lo menos dejar que se transformen. Por eso creo que también hay algo monstruoso ahí, porque implica cambiar la configuración nuevamente de lo que hemos sido hasta ahora. Y pues eso implica una renuncia también, ¿no? Que no es fácil, no es fácil. Y entonces, en este otro ejemplo, de alguna manera para mí también es una forma de grito, pero con una manera de expresión bien distinta, ¿no? Entonces les pongo también un cachito de esto. Todavía estoy compartiendo el audio, entonces nada más voy a... ¿Sabes? En este caso sí les voy a compartir la pantalla para que vean también la página web y que si por ahí quieren la puedan consultar. Buenísimo. Yo después te voy a pedir los links y los voy a poner en el canal de YouTube abajo, como para que las personas que quieran puedan linkear directamente con todo lo que fuiste compartiéndonos. Perfecto, perfecto. Pero bueno, por lo pronto, pues ya podemos ver en pantalla, esta es la página donde está esto. Es Vimeo Niyu y sí, yo te paso todos los links y vamos a escuchar este cachito. Para comenzar esta historia, habrán existido 2 o 3 lágrimas caídas, un par de gritos y quizá paredes en pie que anhelo derribar. Si supiera concretamente para qué sirve tener el ciberespacio en la mano, podría acomodar la tierra a mi manera. El cielo sería verde y el mar no tendría sal. Quizá mis ojos se abrirían completamente para mí. No perderían el tiempo jugando a ver el techo. Si pudiera salir de cada una de estas cajas de cartón en las que me metieron al nacer, podría mostrarles mi piel, cuyas heridas son solo angustias torpes autoinventadas. Hay tantas cosas allá afuera, y no me canso de verlas desde el agujero que he hecho con la punta del bolígrafo. Pero ahí se detiene mi vista. Vuelvo a cerrar los ojos y sueño con el ciberespacio que en realidad no existe y que además no entiendo. ¿De qué sirve tenerlo tan cerca de mis manos? Sí, pues es como otra mirada totalmente distinta de cómo
bueno, al menos de lo que a mí me ha detonado emociones monstruosas, ¿no? De repente, esta cuestión de ir escuchando la voz que va cambiando, siento que también a mí me ha hecho pensar en cuántos cambios hay en mi voz cotidianamente, ¿no? O sea, con algo tan cotidiano o si quieren hasta trivial como el hecho de que hoy estoy un poco enfermo y entonces quizás se note, ¿no? Que no sé si lo note alguien que no conoce mi voz en otros contextos, pero ahora mi voz es un poco más grave, ¿no? Un poco más rasposa porque la garganta está irritada. Pero es que nunca tenemos la garganta igual, o sea, algo tan básico como eso. Y a eso hay que sumar el espacio, porque estamos en espacios distintos que nos obligan a modular la voz de diferentes maneras, que se mezclan con cómo la gente nos escucha. Y si llevamos eso al plano metafórico, pues en realidad es que nunca nos enunciamos de la misma forma, no todos los días nos sentimos igual, no todos los días tenemos los mismos sentimientos al despertar, no todos los días dormimos igual, no todos los días la persona con quien compartimos, si es que compartimos con alguna persona el sueño, está igual, y si no la compartimos, nuestra soledad al dormir no todo el tiempo es igual. O sea, es que somos seres cambiantes y a veces el reconocer el cambio de la voz nos lleva a reconocer el cambio del ser. Y es que es muy pesado estar manteniendo la ilusión de que somos personas rígidas. Mantener la ilusión de que nuestra voz siempre es la misma pesa. Nos obliga todo el tiempo a estar modulando para causar ese efecto de estabilidad que nos exige demasiada energía y demasiada represión. Entonces, pues para mí una propuesta al hablar de voces monstruosas es invitar al reconocimiento de las otredades que habitan la ilusión de lo estable, ¿no? Que por otro lado es una ilusión socialmente necesaria, ¿no? Pero ¿qué pasa si la asumimos de entrada como algo fragmentado, ¿no? ¿Qué pasa si la asumimos de entrada como algo diverso, como algo cambiante? Y desde ahí construimos la ficción de la estabilidad que también necesitamos para desarrollarnos día a día, ¿no? Pero que es una ficción fracturada de antemano, ¿no? Una ficción fracturada, Una me parece fricción. una fricción. Hablar sobre la fricción como la ficción fracturada. Algo tendremos que escribir sobre eso, cara, a partir de Sí, esto. totalmente. Me parece que empieza a aparecer el título de este encuentro también. La ficción podría ser ficción, la ficción en la voz, algo así, algo así. Quería compartir que, bueno, esta es la segunda vez que escucho de tu mano a Daniel y me volvió a pasar lo mismo que la primera vez, aún sabiendo de qué se trataba, ¿no? Me toca muy profundamente cómo esos diferentes registros de la voz de diferentes días, como os decís, tal vez de diferentes espacios ambientales, habitan claramente o muestran claramente cómo estaba habitándose en ese momento a nivel emocional también, ¿no? Como cómo se transformaban estos niveles de fragilidad de los que hablábamos antes eh, en diferentes registros posibles de comunicabilidad, ¿no? Como sin perder ninguno, porque eso sentía que me parecía hermoso, sin perder ninguno de ellos esa llave al monstruosa, llamémosle, ¿no? Eh, sí, no sé si está bien la palabra frágil, pero bueno, hoy me apareció así, como de habitar el borde. Y me parece bellísimo, bellísimo, bellísimo como su propuesta. La verdad me parece muy conmovedora, conmocionante lo que puede una voz, ¿no? Cuando se habita. Sí, además su poesía es fantástica. También te pasaré entre los links el link a un libro que está descargable para que lo lean, lo conozcan. O sea, escucharlo en sus voces, en sus vivas voces, es particularmente conmovedor, pero también leerlo. Y no sé, me gustaría compartir si tenemos todavía unos minutitos, no sé cómo estamos, porque justamente yo ahorita estaba haciendo un proyecto donde estos poemas que de alguna manera me resuenan mucho, empiezo a hacer una relectura y tengo en particular
recientemente hice uno con un poema de Daniel, que para mí ha sido como una experiencia particularmente introspectiva, conmovedora, por tener ya la referencia de él leyendo sus propios poemas. No sé, esto como que me vino a la mente recientemente en una fiesta en la que estuve, que una amiga querida cumplió años, y entonces pues nos pidió que leyéramos algún poema, ¿no? O sea, como hicimos como un círculo de lectura de poemas, y yo leí uno de Daniel, y después platicando con alguien que también estaba ahí, que conocía bien el trabajo de Daniel, me decía, es la primera vez que escucho un poema de Daniel en la voz de otra persona, ¿no? Como que son, si ya yo conozco su trabajo y somos amigos, pero no me había tocado escuchar a alguien que no fuera yo mismo, mi propia voz interna, o la voz del propio Daniel, y ocurrió algo como extraño, ¿no? Es como si sentir que esa voz también puede de alguna manera habitar otras voces, ¿no? Como una voz que habita otras voces, y me pareció como atractiva la idea, y entonces a partir de ahí empecé a hacer algunos experimentos yo leyendo poesía que a mí me había tocado, digamos, emocionalmente. Y ahorita estoy como en ese proyecto, ¿no? De hecho, ahora que vaya a Argentina, una de las cosas que quiero hacer es buscar poetas de allá para hacer como también una exploración en torno a eso, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría compartirles como un cachito de este experimento. No es el mismo poema que escuchamos, pero también me gustaría como para hablar de lo que implica la resonancia. O sea, cuando una voz hace vibrar otra voz, el fenómeno de resonancia que se da por simpatía, ¿no? O sea, cuando dos cuerdas vibran, más bien cuando una cuerda vibra al lado de otra cuerda, la puede hacer vibrar por resonancia, ¿no? Y entonces la vibración de uno, sin que yo toque la otra empieza también a moverse, porque así es la energía, ¿no? La energía se propaga y conmueve. Entonces, de alguna manera, esto que les quiero mostrar es una resonancia que en mí ha tenido, con mi propia voz, también mi propia voz explorando algunas diversidades, a partir de lo que para mí fue la voz de Daniel, ¿no? Entonces, les voy a compartir un audio. Igual es particularmente recomendable escucharlo con audífonos, porque también hay como de ahí todo un juego sobre la voz en el espacio, ¿no? A ver, pues no sé, es más compartirles también ese tránsito de la lectura y del recibir la voz de otros y dejarse conmover por ella, ¿no? Pues ahí lo comparto. No suena, ¿verdad? A ver, un segundito a ver qué pasa. Ah, ya. Ya me acordé, es que cuando terminé la otra le bajé el volumen a todo para hacer el fade out. Ahora sí, ahí va. Le temo a mi voz, a sus subidas y bajadas, a las palabras que saldrán y no tendrán regreso. A ya no escuchar la tuya, seas quien seas a partir de entonces. Este sonido que parecía eterno, que cayó y se dejó escuchar en distintas alcobas, en grandes plazas, que vivió noches en vela. Temo a la partida de su susurro, que lo lleves en tus manos y nadie más lo pueda oír. No morirá, sola, discreta. Mi voz caminará por otras sendas, caminos de memoria colectiva a la que pertenezco sin saberlo. Subidas y bajadas, subidas y bajadas, Temo la partida de su susurro, te lo lleves en tus manos. Palabras que saldrán, Nadie más pueda. a las palabras que saldrán y no tendrán regreso. No, Las palabras que saldrán no tendrán regreso. no.
no morirá, no morirá, no morirá. Pues, eso es lo que les quería compartir. Qué potente. Entonces, pues por ahí va Carola, como la exploración que he estado haciendo. Se dibuja mucho, digamos, dentro de la escucha inmersiva que propone, ¿no? Esto a lo que te dedicas, porque escuchando esto y escuchando algunas otras cosas de tu trabajo de artículos que nos has compartido y que también voy a poner a disposición, eh, también me resulta muy eh, potente ese trabajo con los planos, esos trabajos eh, como que dialogan la semántica y la rítmica de una manera muy particular, ¿no? Como, bueno, eh, nada, es una experiencia que se puede definir un poco, pero que es buenísimo tenerla a mano para que cada quien se sumerja, porque eso es inmersiva, ¿no? No se puede reemplazar la escucha con una descripción. Eh, Gracias, muchas gracias. Sé que estamos en horario para que vos te vayas, que tenés un compromiso. Me queda pendiente para otro encuentro que tengamos, charlar acerca de tragar abismos, que también me daban ganas de conversar sobre eso. Pero bueno, será para una próxima. Sí, pues si ahorita está proyectando un viaje a Argentina, de pronto ya podría. Estoy viendo si se puede gestionar un conciertito donde tal vez algunas de estas piezas Lo se vamos a hagan hacer. pensar, tu conversación, qué sé yo, ¿no? Es que se despliega por tantas direcciones lo que podemos hablar sobre esto, porque de entrada estamos hablando con la voz. Entonces, ¿no? Exacto. Hablar sobre la voz es una especie de metadiálogo, ¿no? Hablar a través de aquello sobre aquello de lo que estamos hablando. Entonces, Sí, totalmente. Estamos en un metadiálogo constante. exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, la verdad que lo he pasado muy bien y, y me encanta esto, ¿no? Como de poder eh, hablar y también sentir todas las posibilidades que la resonancia permite también para politizar la voz en diferentes planos, ¿no? Como eso. Sí, sí, quizás esto que dices me lleve como a algún comentario final que de alguna manera sirva de conclusión, y es que creo que si hablamos de múltiples, de la voz como algo múltiple y de las múltiples voces como múltiples multiplicidades, también hablamos de distintas formas de escucha, que no toda la voz requiere la misma disposición de escucha incluso de las mismas de los mismos aparatos de recepción, por decirlo de alguna forma, ¿no? De los mismos sentidos y sentires. O sea, lo digo por esto que decías de que la voz, hablar de la voz también es algo que se siente, ¿no? Y también es algo táctil, y también es algo que huele, y es algo que se siente en la garganta, que vibra, y que también se entiende, ¿no? Porque yo también algo que me interesa mucho es también reivindicar la importancia del discurso académico, también reivindicar la palabra, reivindicar también lo intelectual, porque no se trata de superponer totalidades a otras totalidades, más bien creo que se trata de asumirnos como seres complejos
Y que si tenemos múltiples voces y si nuestra voz es compleja también, nuestra escucha requiere ser compleja. Y requiere ser una escucha que sienta, una escucha que entienda, una escucha que vibre, una escucha emotiva y emocional, afectiva. Entonces, no sé, quizás si alguien de quien nos escucha alguna vez ha pensado cómo puedo escuchar a las múltiples voces que habitan en mí, pues tal vez algo que podría yo decir ahorita es abriendo todos los sentidos, ¿no? Todos, o sea, realmente dejándose traspasar por la sensibilidad múltiple, porque pues somos todo lo que podemos ser en la medida en la que estemos abiertos a sentir ese monstruo, ¿no? Que somos. El monstruo no solo se ve, no se escucha, se siente. Por eso a mí me ha interesado también esta cuestión de la escucha inmersiva, porque de alguna manera nos ayuda a recordar que estamos en un espacio multidimensional, ¿no? Ya no digo tridimensional, sino multidimensional. Hacia donde vaya, veamos, miremos, volteemos, escuchemos, hay estímulos, ¿no? Ahorita te estoy escuchando a ti con toda la atención que puedo, pero inevitablemente hay pájaros afuera, hay un avión que ahorita está pasando, volteo, y esa es la riqueza de estar vivos. O sea, creo que la voz es una forma de evitar la existencia y en ese sentido, pues yo quisiera hacer eso, ¿no? Una invitación a asumir la existencia como algo diverso, múltiple, rico, en una idea de riqueza, de abundancia, que también implica abundantes responsabilidades hacia el otro y hacia la otra. Entonces, pues eso quería como dejar como una reflexión de cierre. Maravilloso. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, seguiremos en próximas, sobre todo cuando vengas acá. Sí, estaremos ahí a la orden para compartir voces. Muchas Bien, gracias. gracias. Bueno, un gran abrazo y feliz día para ti. Luego y saludos a todo quien me escuche, vea, siempre. Chao. Adiós.